Bienvenidos a la tercera mesa redonda de este think tank que estamos haciendo para pensar cómo será la moda española del futuro. Sabéis que esta es la mesa redonda que está dedicada a poner el foco en la cultura de moda y sobre todo en hacer la pregunta si la percepción que tiene el público español de la moda española la integra dentro de la idea del imaginario de cultura. Para eso contamos con 5 expertos de diferentes disciplinas que nos van a ayudar a hacer la foto del presente con sus luces y con sus sombras, ¿no? Y también para imaginar el futuro, ¿no? O sea, con vuestro saber y a través de vuestra experiencia también qué cosas se pueden proponer para afianzar esta idea o hacerla que cale de una manera más profunda o no. Quizás no es interesante y no es necesario. Un poco lo vamos a debatir ahora, ¿no? Para eso tenemos a Juan Gutiérrez, que él es especialista en moda contemporánea y responsable de la colección de moda contemporánea del Museo del Traje. Bienvenido, Juan. Tenemos también a Leticia García, que ella es redactora jefa de moda de NS Moda, de El País, entre otras muchas cosas, que será nuestra analista y nuestra periodista de moda, que nos hablará desde ese lado. Tenemos también a Paul García de Oteiza, que es cofundador y director creativo de Oteiza, una firma especializada en moda masculina, muy poniendo el foco además en la sastrería y la tradición también, ¿no? Ganador del Premio Nacional de Moda 2018, seleccionado para también desfilar en alta costura en París y, si no recuerdo mal, también habéis abierto 2 veces Pitti, ¿no? En Italia, ¿no? Rocío Ortiz de Bettencourt, directora, presidenta de la Tecnocreativa desde el año 2019. Creo que es menester decir que casi con 30 años de trayectoria en la docencia de moda. Y finalmente Mingo Llull, que él es co-creador del proyecto Madrid Capital de Moda, digo bien, también del Madrid Fashion Show, y en este tiempo de pandemia y de parón me comentaba que además ha creado, ¿no? una startup que es Cuico, ¿no? Que es justamente está enfocada en la creación de herramientas en el e-commerce para apoyar el pequeño comercio, ¿no? Estas son los 5 ángulos, los 5 profesionales que nos van a ayudar a poner luz sobre este tema. Bueno, en estos últimos 10 años, digamos que el relato de la moda lo hemos visto que cambiaba, quizás estos 20 últimos años, desde el 2000, ¿no? Parece ser que para que la gente compre o se interese por la moda ya no es suficiente ni que sea tendencia ni que el precio sea interesante. Se ha empezado a hablar también en relación a la moda de otros conceptos como puede ser sostenibilidad, como puede ser construcción de identidad, como puede ser también slow, ¿no? O sea, se ha hablado también, se empieza a hablar también de la creación y de la realización. Todo eso empieza a pesar. Quizás son indicadores de que ese relato está cambiando y que la gente espera otra cosa de la moda, que ya no sea solo el precio o que sea tendencia. Ese relato está cambiando, ¿no? Ese relato que está cambiando, el término de la cultura o la concepción de la que la moda forma parte de la cultura es algo que está bastante generalizado. A mí me gustaría que pusiéramos el foco en nuestro país, en España. ¿Creéis que la percepción que se tiene de la moda española es una percepción que forma parte de la cultura de nuestro país? Y me gustaría empezar por ti, desde las instituciones, como por ejemplo el Museo del Traje. Bueno, gracias. Hombre, la respuesta, como siempre, pues puede ser ambigua, ¿no? Y ambivalente. Coincide precisamente digamos, sentimiento que hay un poco más acentuado hacia la moda como cultura, pues por ejemplo con el nacimiento del Museo del Traje o del Museo Balenciaga de Guetaria, ¿no? Lo cual, pues bueno, redunda en efectivamente ese ejercicio, digamos, institucional por hacer de la moda uno de los elementos sustanciales y sustanciados de la cultura española, que es
un proyecto en realidad que ya se retrotrae atrás en el tiempo, ¿no? Incluso desde tiempos del franquismo ya hay esos esfuerzos, pero que parece que a partir de ese momento se concreta más y se adquiere una mayor conciencia de esa necesidad, precisamente un poco por lo que vienes diciendo. Al mismo tiempo, claro, desde el museo obviamente tenemos esa percepción de la moda como cultura y el usuario y el visitante del museo, por supuesto, tiene esa percepción. El que no la tiene, el que llega al museo sin esa percepción, sale del museo con ella, que es un hecho interesante y es quizá la labor principal que tiene el Museo del Traje en este sentido. Pero luego, al mismo tiempo, pues bueno, sabemos que hay también una masa social muy grande que, digamos, que se ha desaprendido a valorar el tema de la moda y ya de manera más concreta pues el textil, la calidad en el textil, digamos que se ha erosionado mucho por el triunfo, además, hablando del caso español, ese triunfo importante en España de la moda rápida, ¿no? Y sí se ha asentado, digamos, una cultura del diseño, de la estética, del vestir estilizados y que todos tenemos, digamos, un poco jugamos con esas herramientas, con ese lenguaje, pero sin embargo falta ese plus de entender el problema de lo que es la calidad, la durabilidad, relacionados además directamente con la sostenibilidad, con generar una imagen sólida, es decir, faltan, digamos, a nivel social y amplio, faltan quizá por asentarse determinados conceptos que son importantes a la hora de entender que esto es un problema cultural e industrial y bueno, todo junto, ¿no? La moda es un campo muy vasto, muy amplio, muy complejo y desde luego lo que no es frívolo, eso seguro. En la segunda parte del debate un poco ya veremos cómo activar todo eso quizás, ¿no? Tu postura al menos en este caso es crítica, ¿no? Leticia, desde los medios y también desde tu postura de analista de moda. 100% de acuerdo. El problema principal que yo veo aquí, para mí la moda es cultura, obviamente, pero el problema que yo le veo aquí es la desindustrialización, la cuestión Inditex, etcétera, que creó un modelo de consumo y un relato de consumo muy alejado de lo que se considera cultura de moda en sentido estricto, ¿no? Que tiene que ver con la autoría, la creación, poner en valor los oficios, poner en valor las tradiciones textiles de cada país y generar esa idea, ¿no?, en el consumidor o educar al consumidor en que la moda es industria pero también es cultura, ¿no? Y que tiene que revalorizar un poco el producto de moda nacional teniendo en cuenta pues, su trayectoria, sus valores o su historia. Ese consumo, ese modelo de consumo en el que estamos inmersos, ¿no?, que poco a poco se va erosionando, como tú bien decías, ¿no?, y ya se empiezan a valorar otras cosas, pero durante mucho tiempo hemos estado inmersos, no solo ya a nivel fáctico, ¿no?, a nivel es que no hay talleres porque se los han cargado, es que además a nivel cultural o a nivel el relato, ¿no?, que se cuenta en los medios, pues es un poco ese, ¿no? O sea, tristemente para muchos consumidores el consumo es eso, la estética, la estilización, pero sin un relato detrás, ¿no? El tenerlo en la mano, el comprarlo barato o el comprar la tendencia. Es muy difícil remontar eso, ¿no? Porque al final es un relato muy interiorizado y son muchos años, ¿no?, trabajando o haciendo, o sea, son muchos años pensando que la moda es eso, ¿no? Pero como tú dices, espero que ese relato se esté erosionando para hablar de cultura de moda en sentido estricto. Sí, un poco también lo que se comenta, ¿no?, que a día de hoy la gente compra relatos, más allá de la moda está comprando el relato de cada prenda. Paul, desde la creación. Qué bonita palabra, la creación. Pues desde la creación yo creo que se ve a una sociedad que está entrando en una madurez, porque al final no nos damos cuenta todo lo que está pasando, o sí nos damos cuenta, pero realmente no lo interiorizamos, ¿no? O sea, todos los avances que están habiendo, o sea, los desarrollos tecnológicos desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista del trabajo, de la logística, es normal que la sociedad esté absolutamente anegada por un sinfín de elementos que la disturban y que no la hacen entender o dirigirse pues, a cierto pues, alineamiento pues, más dentro del equilibrio natural de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, siempre
tendemos a quejarnos de lo que está pasando, pero yo creo que al final es un proceso educativo y motor de una sociedad. Creo que estamos en el camino. Creo que hay que ser valientes desde nuestra posición, desde los creadores, desde las instituciones. Tenemos que ser valientes en el posicionar pues, nuestro producto, relatar, o sea, darle la profundidad, la entidad para que tenga ese alcance en el medio y largo plazo. Las cosas no se construyen en un día. Una planta la ves crecer y tienes que tardar, pues, tarda pues, lo que tenga que tardar, pero la vas a cuidar, la vas a mimar y la vas a ver crecer, y eso es lo bonito, verla crecer, no directamente que te la den con 30 años y ver no. Lo bonito es ver crecer las cosas, ver crecer las firmas, ver crecer a los diseñadores, y yo creo que en esa implicación el cliente está muy dispuesto a acompañarle. Y yo creo que desde ese punto de vista nosotros, o por lo menos Oteiza, y yo creo que ACME, las asociaciones e instituciones que nos acompañan, pues se está haciendo un gran labor. Queda camino, pero estamos en el camino. Sí, interesante esta idea del tiempo, Paul, ¿no? De que no se puede conseguir que una planta crezca, ¿no? por el símil. Sí se puede conseguir, y de hecho hay tecnología que lo permite, ¿no? Pero sí es verdad que el fruto pues no tiene las mismas propiedades. Si lo sabéis, compráis un tomate que está madurado rápidamente y no tiene ese olor, no tiene esa inercia hacia atrás de esos recuerdos, que son los que nos dan la riqueza para avanzar. O sea, nuestros recuerdos son los que nos permiten progresar y hacer revolucionar todas las creaciones que luego van a llegar, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Yo soy muy crítico pues también con la moda rápida, el fast food y todo, pero me refiero, si hay eso es porque realmente está ocurriendo en una época. China ahora pues está en ese proceso de multiplicación. Claro, es que han estado tantísimos años cerrados que es normal que se pongan a consumir como locos, que es normal que no piensen en nada, y es normal nosotros también que querramos vender ahí porque queremos progresar, ¿no? Y entonces al final no les damos ni tiempo de saber lo que están consumiendo, ¿no? O sea, es un ejercicio de todos. Ahora, después de los años 80 en España, pues somos más maduros, 90 y 2000 ya estamos en una posición de que queremos comprometernos con otras cosas, queremos hacer lo de otra manera, y repito, hay que ser valientes desde las instituciones educativas, como Rocío, que está haciendo ese ejercicio de tecnología, pero con un fundamento poderoso, ¿no? que nos va a permitir pues, alcanzar esos objetivos. Gracias, Paul. Ahora vamos a por Rocío, efectivamente, desde tu perspectiva como docente y además como conceptualizadora de docencia de moda, no solo como docente, sino como conceptualizadora. ¿Cómo percibes tú ese hecho, ¿no? Los alumnos, por ejemplo, cuando entran en tu escuela, tienen una idea de lo que es la cultura de moda en España, y cuando salen tienen otra. ¿Cómo lo percibes? Bueno, antes de responder a tu pregunta, Charo, yo quiero dar las gracias a Madrid Capital de la Moda, a ACME, a todo el equipo de Modaes y a ti, por supuesto, por haber organizado esta iniciativa que es fantástica. Realmente es magnífico que podamos recuperar otra vez la semipresencialidad, que se puedan organizar eventos de comunicación que se difundan a través de la plataforma de Modaes y lleguemos a tanta gente en este afán divulgativo y formativo que tenemos las personas que nos dedicamos a la educación. ¿Cuáles son los tres activos principales de la moda en España? Pues el principal activo es la artesanía, el segundo es la tecnología y el tercero es la sostenibilidad. Somos un país manufacturero desde hace generaciones y estamos ahora mismo en la punta del iceberg de lo que es la artesanía de lujo, porque estamos fabricando para todas las firmas de lujo zapatería, marroquinería, que son principalmente la mano de obra cualificada que todavía permanece en España, porque mucha de la mano de obra cualificada desapareció por la deslocalización de la producción y para la cual no hubo un relevo generacional, pero por otro lado se están recuperando aquellos oficios que se extinguieron y ese es uno de los afanes que tenemos en nuestra escuela, porque eso representa parte del ADN
de la marca España y de la moda española. Y también tenemos el exponente magnífico de Oteiza, que recupera la artesanía dentro de lo que es una disciplina como la sastrería, como diseño de autor. El otro punto es la tecnología. Yo reivindico muchísimo a los grandes grupos de distribución organizada que hasta el 14 de marzo del año 2020 estaban tan denostados. Ciertamente estaban denostados porque la fiesta del consumo se había ido de las manos. Pero a partir del 14 de marzo del año 2020, donde hay un antes y un después en la historia del retail, estamos aplicando procesos de sostenibilidad, que es el tercer activo que tiene nuestro país. Somos exponentes de empresas sostenibles en el mundo de la moda, que son referencia internacional. Y, por otro lado, estamos educando al consumidor. No olvidemos que los grandes grupos de distribución organizada tienen unos procedimientos tecnológicos que han sido exportados a otros grandes grupos de distribución internacionales y que ahora mismo somos los primeros del mundo en tecnología y en distribución y logística. Y eso también es un activo de la moda española que no podemos descartar bajo ningún concepto. La gente joven cada vez es más proclive a comprar moda sostenible y es la que está más concienciada y más informada. Pero, por otro lado, dentro de lo que es la cultura española de moda, no olvidemos que las casas son muy caras y los sueldos son muy bajos. Y entonces es difícil incorporar la moda a tu día a día, cosa que no ocurre en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea. Y este es un hándicap que, a través de lo que se vaya a explicar durante esta mesa redonda, lo iremos superando. Muchísimas gracias, Rocío. Por cierto, he visto que en vuestro programa docente hay una materia que impartís, que es Historia de la Moda del siglo XX, Sí. en la que, o sea, que estáis haciendo militancia absoluta, aparte de todo lo demás, ¿no? Justamente en nutrir, ¿no? de esa Es que ese sin base conocimiento a los cultural nuevos... no hay nada. ¿Perdona? Sin base cultural no hay nada. Estamos de acuerdo, por eso estamos aquí reunidos. Mingo, desde tu perspectiva como agitador cultural y organizador de cosas. Yo primero preguntaría qué es la cultura de moda, porque aquí hemos hablado solamente del textil, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en España con la cultura de moda. La cultura de moda es muchísimo más, y el problema es que no se toca todos los campos en España. La cultura de moda es fotografía de moda, la cultura de moda es audiovisual, la cultura de moda es escaparatismo, la cultura de moda es muchísimo más. Y en España se ha obviado toda esa parte. En España, de repente, en las escuelas de Bellas Artes, la fotografía de moda es como malo. ¿Cómo vas a hacer fotografía de moda y no vas a ser artista? Javier Bayonrat, el gran referente de la fotografía española de todos los tiempos de moda, hasta que no se metió en el arte no estaba considerado como un artista, cuando su obra es reconocida a nivel mundial. Y te lo encuentras en todos los museos del mundo de moda. Entonces yo creo que hay un problema más allá de simplemente qué es la cultura de moda española, ¿no? Sino la concepción de la cultura de moda. Sobre todo porque no solo es el textil. El textil es uno de los puntos. Al final ese textil se tiene que contar, se tiene que transmitir, se tiene que vender. No perdamos el punto de vista que la moda al final es comercio también y es industria. Y utiliza muchísimas herramientas para llegar al público final. Y creo que en España tenemos ese complejo de que, dado por Inditex puede ser, pero al final es como ha existido un monstruo que ha sido Inditex, que ha utilizado todas las herramientas habidas y por haber, ya ha denostado realmente todo lo que es el mensaje de moda y cómo llegar al público. Entonces todo lo que hace Inditex es malo, hay que buscar otras herramientas. Igual no, igual es entender realmente y llegar a un público joven que entienda que la moda es una cosa mucho más amplia. A excepción de lo que contaban de la formación, de la historia de moda, yo tuve la suerte de irnos a vivir a Londres en el año 2007, 2008, no recuerdo, y estuvimos haciendo diferentes cursos en la London School, en St. Martin, bla, 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 y ellos ponían mucho hincapié en toda la cultura de moda, en todos los ámbitos que conllevan la imagen de moda, y todo era un referente, no solo era el textil, también era la fotografía, también eran los escaparatistas, todo es parte de la cultura de moda. Y en España eso se ha obviado. En España ni siquiera tenemos conciencia de quiénes son los grandes fotógrafos de moda. Y ahora mismo estamos en una situación que la imagen de moda ha quedado totalmente denostada y es más importante tener un personaje famoso fotografiado por alguien que la saca guapa que realmente una imagen que te cuente algo. Y eso es una realidad que estamos viviendo ahora.
Y eso es un poco lo que... Muy bien, empiezan a aparecer las opiniones críticas, ¿no? Se ha quedado claro, ¿no? Creo que es algo que compartimos todos, ¿no? Aquí, que la cultura de moda no es solamente el textil, estamos hablando de un fenómeno que es una expresión cultural y que además se declina en 360 grados, ¿no? De hecho, es otra idea que me gustaría lanzaros, ¿no? Es el que justamente Madrid está en un momento como muy interesante, ¿no? Hay un montón un montón, no lo sé, pero hay muy buenas actividades de moda en 360 grados. Estoy pensando, por ejemplo, que recientemente acabáis de vivir, ¿no? En Madrid Moda, entre otros, donde realmente se intenta llevar la moda a la calle, a la conexión con la gente y a que también su público tenga la oportunidad de conocer, pues, a través del diseñador las colecciones, etcétera, etcétera. Es que un poco lo que me gustaría introducir el siguiente tema. ¿Creéis que puede ser un elemento para añadir pasión, ¿no? Por la moda española, justamente el entroncarla, comunicarla como una parte de nuestra cultura? Puede ser una respuesta sí, ¿no? Sí, a ver... Sí, a mí me... Mira, porque quería añadir a los 3 puntales que bien explicó Rocío, incluso ese cuarto más abstracto, más genérico, mucho más difícil, más intangible realmente, pero muy importante, que es digamos, ese orbe cultural completo. Existe, bueno, y se ha estudiado y está bastante claro que hay una suerte de diseño nacional con el que juegan todos los países potentes en este campo y lo vienen definiendo. Además, un diseño, precisamente hablando de la moda en sentido un poco más amplio, un diseño que no se reduce al diseño textil e indumentario, sino, bueno, a otros ámbitos, y que suelen un poco tratarse en conjunto, sobre todo desde las instituciones, ¿no? O desde los promotores privados a la hora de enfocar el producto y tal. Y ahí el relato histórico-cultural propio es esencial. Es decir, Chanel o Gaultier lo asociamos directamente a esas playas francesas, a ese ambiente de la bohemia parisina, es decir, están ahí. Y en España tenemos esta cosa, pues el torero, la capa española y tal, pero que a veces tenemos un poco de miedo, parece, ¿no? Porque hay también un doble rasero sobre, digamos, esto lo hablábamos el otro día por teléfono, ¿no? Liga directamente con las propias complejos y discusiones internos de España, ¿no? Donde siempre hay esta cosa de si la tradición, ciertas tradiciones sí, otras no. En fin, ahí hay un juego, pero España es un país de moda. En general, lo lleva siendo, yo creo, por lo menos 2 o 3 décadas, ¿no? Desde el final del franquismo y tal, y la iconografía que maneja España fuera del mundo de la moda para representarse sigue siendo esa iconografía un poco tradicional, sí, clásica, ya manida y tópica y tal, el sol, los toreros, las flamencas y toda esta historia. Tenemos cierto prejuicio hacia esos estereotipos, pero bueno, al mismo tiempo creo que también estamos, quizá, y en relación con lo que decía Paul, en una fase de maduración donde ya ciertas cosas se pueden asentar y enfocar esos tópicos más allá del franquismo, ¿no? Más allá de ciertas ideas heredadas y decir, oigan, señores, claro, o sea, tenemos un país que además tiene cosas fabulosas, igual que tiene cosas terribles, pero es ese relato histórico-cultural de España el que en el fondo y por detrás de los 3 puntales, digamos, más técnicos, más evidentes, tal, tiene que subyacer en ese relato y extraerse y ligarse con todo lo que es la creación, la industria, pero sobre todo, por ejemplo, pues con el tema de la creación, ¿no? A mí, yo, pues, a la hora de hablar de Balenciaga, a mí me apasiona el Balenciaga de antes de irse a París. Ese Balenciaga que todo el mundo considera un modista francés. Balenciaga pasó aquí en España sus 20 años madurando su lenguaje, y era un lenguaje, pues bueno, obviamente aprendía de fuera, como todo funciona con estos flujos culturales, pero un lenguaje cargado de españolidad que de alguna forma se ha olvidado, porque es un periodo poco conocido, y luego tiene más esos vínculos que bueno, es más interesante presentarlo como un diseñador cosmopolita francés, ¿no? Y sin embargo, a través de Balenciaga parece que muchas cosas españolas se quedan internacionalizadas, y además desaparece casi esa raíz española. Entonces, bueno, en general yo creo que sí que ese relato es importantísimo y está detrás, porque Paul, no recuperáis solo la capa, sino que hay, digamos, un sesgo cultural debajo de las capas españolas y de la tradición de la capa española, pues hay toda una historia que bueno,
que ese ya el museo se puede encargar de contarla más, pero está ahí. Y es una historia emocional, además, que esto es lo más importante, ¿no? Porque al final esos lazos, para que sean sólidos, tienen que ser fundamentalmente emocionales, que son los que perduran más, yo creo. A ver, la cuestión es que el relato, como tú decías, es riquísimo y es complejísimo, lo que lo hace todavía más rico, y existe. Si no se ha transmitido, no sé muy bien por qué no se ha llegado a transmitir de una manera real. Sé que otros países lo hacen, y lo hacen muy bien. O sea, existe un comité Colbert desde hace 4 siglos que te vende que el lujo es francés, y punto. Y esto es así. O que la alta costura es alta costura si ellos lo deciden, y punto. Hay ciertas cosas que aquí no pasan. Desde el punto de vista, por ejemplo, desde mi curro, lo hablábamos el otro día, es muy importante tratar la moda como cultura e incluso incluir la moda en las páginas de cultura. Y hacer entrevistas desde el punto de vista cultural, por ejemplo, porque es posicionarla de otra forma, o sea, es entender que la moda es muchas cosas, o sea, que la moda pertenece, o sea, es un puntal importante de la cultura de un país y más de este, como tú decías. Entonces, digamos que es una cuestión muy poliédrica y muy compleja, ¿no? Pero o sea, es una cuestión que es institucional, es una cuestión que se le tiene que dar voz o se le tiene que dar un punto de vista de forma mediática concreto, que ahora mismo no está pasando, porque llevamos un tiempo, es que incluso ahora parece que la moda es más frívola incluso que antes, para según qué tipo de consumidor, ¿no? Sí. Incluso no hay representación. Cuando hay eventos de moda, bueno, ahora en pandemia pues obviamente no, pero en 2019, por ejemplo, ¿no? Veías eventos de moda importantes en España y veías solamente representación de gente que trabaja en moda, ¿no? Que dices, coño, si es que ya lo hago, ¿no? O sea, porque ya curro en esto, pero no veías escritores, no veías políticos, no veías tal. Al final eso crea una percepción inconsciente de que la moda es una cosa frívola. ¿No? Y marginal. Y autónoma. marginal. No, y que sí, que es una cosa. Al final es un trabajo de todos, es un trabajo institucional, es un trabajo mediático, es un trabajo de todos, ¿no? Porque como tú decías, o sea, el relato es riquísimo, es complejo, es histórico, o sea, tiene una raigambre muy compleja y sobre todo por la peculiar historia de este país, ¿no? Etcétera. Pero estoy harta de irme fuera y oír que la moda española es Balenciaga, también os lo digo, ¿eh? Muy fan de Balenciaga. Sí, totalmente. Pero hay más cosas, ¿no? Y sobre todo porque Balenciaga, por muchos años que pasa en España y muy tal, se le considera un diseñador francés. Y sin embargo a Picasso se lo considera un pintor español. Eso. ¿Y me explicas por qué? Pero una cosa, Porque yo eso no lo si entiendo. puedo apuntar, lo que comentabas antes del instituto, cómo se estipula el lujo en Francia, en Estados Unidos pues, su universo, en Italia el suyo. Justo cuando estábamos creando Madrid Capital de Moda, empezamos a hacer un análisis de todas las grandes organizaciones a nivel mundial que habían que gestionaban la moda en todos los países. A mí me sorprendió muchísimo que realmente el British Fashion Council se formó 2 años antes que la Semana de la Moda de Madrid. Sin embargo, el British Fashion Council lo que trabajó fue en crear una cultura de moda en Inglaterra para competir realmente con todas las grandes capitales de moda del mundo. Y en España no. En España se montaron unos desfilitos para unos personajes que desfilaban, que hacían unas cosas muy divertidas en Colón, en una carpa de circo, la de Bárbara Rey, que todos lo sabemos y tal, pero no se creó realmente una estructura previa juntando a industriales, juntando a personas de la cultura, juntando a gente del comercio, juntando a todas las instituciones. Es decir, si queremos crear una estructura de moda, una industria de moda y tener una imagen potente hacia el exterior, ¿qué tenemos que hacer? Eso creo que nunca se hizo en España. Se tiró millas y a ver hasta dónde se llegaba. Perdóname, meto ahí un poquito. Sí, mete. También a Rocío y a Paul. O sea, sí. De acuerdo que sí, pero sí se intentó bastante, ¿eh? Sí hubo un esfuerzo de intelectualización de la moda. Sí, pero se quedó en nicho y no salió de ese nicho. No sé y no se abrió al resto de culturas. Todavía, por ejemplo, en el mundo del arte, la moda es como, está separado completamente. En los años 80, en esa época que hablas,
tenías en la 2 un programa que era España de moda, Sí. que te salían los diseñadores hablando, no era corazón, No, totalmente. ni flash moda, era diseño, y se hacían vídeos, tal, no sé qué. Tenías revistas de moda española, revistas dedicadas exclusivamente a la moda española y cabeceras bastante interesantes, y moda, por ejemplo, de ropitas, trapos con estilo, tal. Pero no modelo Telva, modelo moda española, exclusivamente española. Claro, fue justo antes de llegar las cabeceras internacionales y llevarse todo el pescado al agua. Hay muchos problemas, pero sí, yo creo que el intento fue bastante legítimo y que buscaba precisamente instaurar esa cultura de moda, y luego lo que pasa es que llegó, pues eso, la deslocalización, la competencia internacional y todo serie que, digamos, desestabilizó los intentos que se habían un problema hecho. de liderazgo, porque al final que se le dara igual en Madrid o que se le diera en Barcelona por otro lado, con su pasadera mediterránea, todo el desarrollo que hubo y demás, que naciera fragmentada realmente la cultura de moda española, naciera fragmentada con dos capitales que luchaban entre sí, es absurdo. Y que al final una industria que tenía que salir de industria y cultura y llegar a un acuerdo realmente para generar este escenario, nunca se pusieron de acuerdo. Nunca hubo una estrategia común de vamos a poner, se creó esa marca de moda España que salió en los 80, que quedó totalmente diluida y se desapareció porque al final se asociaba a esos iconos que fue como malo, eso era lo malo, lo facha. Entonces creo que se ha perdido un poco el rumbo y nunca ha habido una dirección real en aglutinar una estrategia y un relato realmente importante con todo lo que ha dado de manera individual, porque han salido muchos grandes nombres. Y no solo de los 80, por ejemplo, a mí la fotografía que me toca activamente, hay grandes fotógrafos en los años 90 que se fueron a trabajar fuera, que generaron unos nombres súper importantes y en España no se les conoce. Luis Sanchís pasó sin pena de gloria y hacía campañas de Gucci a nivel mundial. Javier Bañonrada, hasta que no ha hecho arte, nadie lo quería. A grandes fotógrafos y grandes diseñadores y grandes nombres y han pasado completamente sin pena de gloria. Sin embargo, en otros países los encumbran. Y son referentes a nivel cultural. Claro, tú piensas, si no tienes una cabecera de moda para ese fotógrafo, ¿qué hace ese fotógrafo con sus fotos? Se va. Es que, o sea, lo que... Bueno, si Vogue no te quiere publicar el reportaje sobre Roberto Berino, pues el fotógrafo se va. No nos encallemos en la... Está súper interesante, ¿no? Pero es verdad, como... los que ya tenemos una edad, no es la primera vez que España se está planteando esto. Totalmente. En los años 80 ya sucede con el plan del Ministerio de Industria y Energía, ¿no? Que puso muchísimo dinero y se intentó, y luego quizás es un poco lo que, recogiendo lo que decías tú, Paul, ¿no? Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de madurez, ¿no? Y quizás, lo digo por poner también que España es un poco un país que tiende mucho como a comerse a sus propios hijos, ¿no? Como el cuadro de Goya, ¿no? De Saturno devorando sus hijos, ¿no? Quizás han hecho muchas cosas y es una suma de verdades, ¿no? Un poco es lo que estamos ahora debatiendo, ¿no? O sea, que siempre se intenta hacer bien, me imagino, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se puede hacer todavía mejor, ¿no? Con vuestras opiniones, ¿no? Me faltaba escucharos a vosotros, ¿no? Si realmente pensáis que el hecho de que en España el público español interiorice que la moda española forma parte de su cultura, puede animar a despertar la pasión o el interés por la moda española. Como quieras. Bueno, yo creo que esté ahí, o sea, ese interés está ahí, es palmario. Es verdad que no tenemos un Ortiz Echagüe contemporáneo o más que hayan restablecido pues esa imagen de la España, de los regionalismos, de toda esa riqueza, de tantas civilizaciones que al final somos los que más civilizaciones en la historia hemos recibido. O sea, tenemos la riqueza pues más ferviente, más fervorosa desde el punto de vista estético y de todas las expresiones artísticas, ¿no? Entonces tenemos la fuente pues más valorada, más apreciada y más envidiada del mundo, yo diría, ¿vale? Nuestra capacidad de creación y nuestra capacidad sobre todo de abstracción, hablabas de Picasso, es absolutamente impresionante. Esa conducción que decimos, es decir, ese plan estratégico que necesitamos desde un punto de vista institucional, sí es importante, pero no es lo fundamental. Al final yo vuelvo al efecto de la valentía, ¿no? Como un cocinero como el Bulli, Ferran Adrià, ha revolucionado
toda la cocina mundial desde su propio restaurante, sin un plan o sin unas instituciones, digamos, pues que sí, luego ha tenido pues todo ese apoyo detrás, ¿no? Pero realmente hacen falta líderes, como todo en la vida, que proyecten pues un camino y que luego se vayan uniendo, y eso no lo hemos tenido desde Balenciaga. Quizás sí ha habido grandes figuras, pero que no desde el punto de vista, porque la moda no solo es creación, como decimos, es cultura, pero también es vender. Y hay que vender y hay que construir industria, como en Francia. Francia es una cuestión de Estado. ¿Por qué es una cuestión de Estado? Porque genera muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Si no, no sería una cuestión de Estado. Es decir, entonces, en España, cuando lleguemos a ese momento en el cual atraigamos talento, es decir, porque ahora en España sí somos un reflejo de una riqueza y de una sociedad maravillosa, de una historia maravillosa, pero no vienen los diseñadores a crear a España, a formarse y a meterse en un taller, a vender desde aquí en otros, porque quieren realmente embeberse de toda la capacidad técnica, la capacidad creativa. Eso no está pasando todavía. No tenemos ferias a nivel internacional que digamos, reunamos a todos nuestros artesanos españoles, curtidores, zapateros, modistas y demás, atraigamos a todo el talento internacional como hacen las ferias. No necesitamos ser un país referente en la alta costura, ya lo es París, ya lo es Francia. Hagamos otra cosa, somos capaces de ser referentes en la moda desde otro punto de vista, desde otro conceptual, como lo fue Ferran Adrià desde la gastronomía, pues desde otra visión, y ha sido referencia mundial y ha explotado, ha dinamitado lo que es la gastronomía. Nosotros vamos a dinamitar la moda. Esta generación lo va a hacer porque tiene los instrumentos, tiene la valentía y está en la madurez de hacerlo. Y lo vamos a ver y yo espero también que lo vea. Entonces, yo en ese sentido, pues sí que soy optimista. Querría también escuchar a Rocío y de paso hacerte una pregunta troyana, ¿no? Dentro. Sé que una de las materias que impartes y que investigas es cómo consume el público español moda. Quizás también nos puedes tú dar mucha luz, ¿no? para entender cómo se percibe, cómo se consume la moda española. Son dos preguntas, realmente. Por eso te he metido el troyano. Sí, me has metido el troyano. Entonces voy a ser breve. En referencia a la cuestión que nos ocupaba anterior a esta pregunta sobre la cultura, recuerdo que hace bastantes años, hice un estudio sobre las cámaras de la moda en París, en Milán, en Londres y en Nueva York. Y estuve viajando y reuniéndome con los presidentes de todas esas cámaras de la moda, porque en aquella época, los que ya tenemos unos años, vivimos el Plan Global de la Moda, que desde las instituciones tenía como misión fortalecer el tejido industrial, ayudar a los diseñadores y revitalizar esta profesión que efectivamente nunca tuvo ese prestigio como otras profesiones relacionadas con el mundo artístico, ¿no? Con las industrias creativas, por decirlo de alguna manera. Y la realidad fue lo mismo, la conclusión fue lo mismo que vosotros estáis contando aquí. Sabemos que Francia es el exponente del lujo, que tiene el apoyo desde el Comité Colbert. Sabemos que Italia tiene las grandes corporaciones de empresas familiares también de lujo, pero con un concepto de marketing brutal, que Reino Unido es un exponente del diseño y que Nueva York es la capital del merchandising. Entonces, ¿qué aportaba España a este estudio sobre la moda en estas 5 potencias? Pues aportaba precisamente el valor de la artesanía y del diseño de autor, pero sobre todo de la artesanía, porque somos un país de una mano de obra cualificada excepcional, de generación tras generación, como he dicho antes. Y ocurrió lo que tú has dicho antes, Charo, que las propias instituciones se comieron a sus hijos y todo aquel presupuesto ingente del Plan Global de la Moda se diluyó. Por lo menos no tenemos unos resultados fehacientes de aquello y, por supuesto, no se dedicó nada a la educación. Sin embargo, no estoy de acuerdo
con la concepción de que la moda ahora es más frívola que hace unos años. Desde un punto de vista de formación, hace 20 años estudiar moda era algo que los padres no permitían a sus hijos. Porque, muy bien, tú quieres estudiar moda, pero haz derecho. Si quieres estudiar moda, estudia economía y los fines de semana haces moda. Pero primero algo seguro, porque no vaya a ser que con moda no vayas a ningún lado. O bien es una carrera frívola, superficial o para gente que no vale. Afortunadamente los planes de estudio han mejorado, algunos se han quedado obsoletos, luego hablaremos de este concepto, y ahora las universidades que imparten moda, pues afortunadamente tienen listas de espera. Que en ese aspecto de formación sí ha dado un avance este sector. Cuando me hablas de cuál es el consumidor actual, el otro día estaba leyendo un informe sobre el consumidor del año 2023, bueno, del siglo XXI, por decirlo así. Y entonces explicaba que una vez que hemos aceptado el concepto de lo que es normal, que hay unas perspectivas positivas en el futuro, distingue 4 tipos de consumidores. Entonces habla del consumidor que es más previsor, de los previsores, de aquellos para los que la fatiga emocional después de la incertidumbre del COVID ha dejado muy tocados, y este consumidor lo que busca en moda o en general en el mundo del retail son más interacción tecnológica a través de la moda digital, más tarifas planas, suscripciones, asistentes virtuales, algo que le dé seguridad. Luego tenemos el otro consumidor que es el nuevo romántico. Estos consumidores que se han alejado de la vida dinámica del trabajo y que están teletrabajando. Muchos migran de la ciudad al campo y quieren formar parte de un concepto de nueva comunidad. Para este consumidor lo que le importa es la sostenibilidad, la transparencia en la información sobre el producto que consumen. También es muy importante la ética en las condiciones de trabajo de los productos que consumen y la parte más de salud, de bienestar, de ecología. Tenemos un tercer grupo de consumidores que digamos que son los más revolucionarios. Son aquellos que están enfadados, que sienten ira hacia las instituciones gubernamentales y políticas por no haber sabido gestionar la pandemia. Este consumidor es un consumidor mucho más tecnológico, porque tiene una manera de exponer su disconformidad a través de las redes sociales. No olvidemos que un tuit de cualquiera de nosotros equivale igual a un tuit del Papa Francisco o de Donald Trump. Entonces, ese activismo a través de las redes sociales le hace ser un consumidor que se basa en la tecnología. Y por último tenemos el consumidor que es un visionario. Es gente muy polifacética, es gente multitasking, le gusta hacer muchas tareas a la vez, se sabe mover en un entorno flexible, sabe hacer una planificación cuidadosa, y es un consumidor muy visionario. Entonces, lo que le gusta es adentrarse en las tecnologías de realidad virtual, de inteligencia artificial, de todos los temas digitales, y es la manera que tienes de captar a este tipo de consumidor. En definitiva, yo creo que si tanto las empresas como las marcas saben adaptarse a un entorno flexible, saben hacer una planificación cuidadosa, y saben gestionar estas características que se ocurren ahora en la sociedad actual a sus modelos de negocio, tienen unas grandes probabilidades de supervivencia. Muchísimas gracias. Creo que Mingo, con muy buen sentido crítico, ha puesto encima de la mesa otro tema, ¿no? Y es el de un histórico, ¿no?, de país que se arrastra, de un país que además quiere hacer las cosas bien y lo intenta continuamente, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Yo creo que ahora ya llega la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacerlo mejor, ¿no? Sí, evidentemente partimos de la premisa de que sí, creemos que la cultura de moda puede ser un pegamento muy interesante, ¿no?, para
incluso para hacer que se entiendan diferentes generaciones, ¿no? Que pueden consumir y entender la moda de manera muy, muy distinta, ¿no? ¿Cómo hacerlo mejor para transmitir esa idea de que la moda es hacerla real, esa moda, que la moda es cultura, ¿no? Que forma parte de nuestra identidad? Y empiezo por ti, Juan, por las instituciones, y además quiero también trasladaros que esta pregunta viene en parte formulada por los estudiantes del IED, que sabéis que hemos traído a cada una de las mesas una o dos preguntas que vienen de centros de moda de Madrid, porque ya que no pueden estar aquí los más jovencitos y los que son sin duda el futuro, los hemos traído haciendo este ejercicio de preguntarles qué les preguntaríais a estos ponentes. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que soy el que forma parte de... Soy un activo bastante lateral realmente a la industria y a nosotros, hombre, quizá... Pero no a la cultura. No a la cultura de moda, cierto, pero bueno, aún así es una correspondencia secundaria, yo creo. Pero bueno, que nosotros precisamente lo mejor que podemos hacer es intentar restablecer ese relato. Y de una manera, además, cuanto más en profundidad, mejor. Y voy a esas tradiciones de las que hablaba Paul. Creo que es una deuda muy pendiente de la cultura española recuperar 8 siglos de islamismo y de judaísmo en España y realmente todo el bagaje que eso dejó y analizar bien pues ese carácter realmente excepcional de España como punto de encuentro de culturas, que lo fue y lo sigue siendo. Y bueno, intentar reescribir ese relato sin dejarse nada atrás, con un concepto de moda amplio, rescatando a todas esas, porque es cierto que el creador siempre ocupa, y en el caso del Museo del Traje, de origen, esa es la idea, ¿no? Situar al creador en el centro de todo. Y claro, a medida que uno se pone a investigar moda, claro, esto es un mundo infinito, pero sí es cierto que nosotros, bueno, nos corresponde un poco hacer el esfuerzo de intentar dar presencia a toda esa increíble red de gente y de activos y de valores que participan en la creación de moda y tratar de transmitir al público ese relato unificado para que entiendan que Oteiza o el último diseñador viene de todo aquello y que sigue siendo lo mismo y que para llegar a entenderlo usted, sí, están todas las imágenes, pero realmente la manera es la tela, ¿no? Hay que llegar al objeto y el objeto es lo que en el fondo, en último término, incluso con esta nueva tendencia con los relatos y las narraciones, pero el objeto sigue siendo lo más importante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que rescatar, recuperar al público y acercarlo a ese objeto y a los valores propios sensoriales del objeto, ¿no? Sí, con todas además las exposiciones que, bueno, se mira el histórico que habéis hecho de exposiciones, no está nada mal, o sea, de exposiciones de que os vais a la absoluta tradición más antigua española, ¿no? Tocamos todo. Hasta bueno, tu cometido, ¿no? Que son con las colecciones contemporáneas, ¿no? Pero sí, que ahí sí, estáis, ¿no? Y es una labor. Sí, no, y que lo importante es sobre todo encontrar los lazos, que es que son obvios, es que además sí, habitando esos espacios internos del museo y esos almacenes, es que inmediatamente este salto entre lo tradicional y lo moderno, que desde fuera es como, no, lo tradicional. Allí es que la comunicación es directa y fluida, ¿no? Y además se entiende perfectamente que es un sustrato material y una fuente de inspiración inagotable, totalmente inagotable, y hay que aferrarse a eso como un clavo ardiendo y luego tener paciencia y buen hacer y darle mucho tiempo, porque la cultura es una cosa que se hace con mucho tiempo y la política, ¿no? La política suele hacerse más a correr. Efectivamente, el tiempo político y el tiempo histórico corren de una manera muy distinta, ¿no? El tiempo histórico es otra cosa, ¿no? Leticia, y desde los medios, también desde la investigación, porque es algo que te toca de cerca. A ver, yo no tengo, desde los medios lo tengo claro, o sea, hay que darle más cabida y contar el relato de otra manera. O sea, yo entiendo que nos hemos instalado o creemos que a la gente le interesa hablar de la tendencia o simplemente del producto, de lo que ven, sin embargo se puede contar de otra forma, ¿no? Muchas veces cuando hay desfiles o hay presentaciones de colecciones, obviamente es importante la foto, pero también es importante el texto. Aunque no lo creamos, es muy importante el texto. Eso lo tengo bastante claro, ¿no? Y que hay que reconfigurar eso de alguna forma y hay que reenfocarlo, ¿no? Igual que cuando antes decía que es importante que la moda esté en las páginas de cultura por una cuestión simplemente, aunque sea inconsciente, de posicionamiento, ¿no?
Luego, antes Mingo hablaba del British Fashion Council y Rocío hablaba del plan, ¿no?, de las cámaras. Como persona que está en contacto más o menos con todas, pero en especial con el British Fashion Council, sin ser yo de las instituciones, ni gestora, ni nada, la historia es que yo lo que veo, por ejemplo, en el British, que además pues colaboro mucho con ellos, etcétera, es una sinergia muy grande entre cultura y comercio. Sí. Que aquí no veo tan clara. Allí cuando tú estás allí, no solo la ciudad es parte de todo, se implica los discursos de graduación de St. Martin's entran dentro del calendario, que para mí es fundamental, sino que hay una obligación por parte de ciertas multimarcas, que parece algo absurdo, ¿no? Pero hay una obligación por parte de Browns y por parte de ciertas multimarcas a tener un espacio para la moda británica, que sobre todo, especialmente cuando hay desfiles. La colección anterior, hay una especie, y se pone al mismo nivel, no hay unos neones que digan moda británica, no, o sea, si es un kimono de Charles Jeffrey, se pone al lado de un kimono de Balenciaga, porque están al mismo nivel, son autores y creadores, ¿no? Entonces yo sí que veo ahí como una especie de unión o de conexión entre la cultura y el comercio, entre la cultura y la gestión, y entre la cultura y la industria, ¿no? Entre la venta y el relato, ¿no? Que aquí hay veces que me falta. Y luego, por ejemplo, cuando hablábamos de otro nivel, que me gustaría tocar, es el de cómo nos vemos, ¿no? O sea, decía Rocío, pues Nueva York es el merchant, el lujo es francés y el rollo innovador de diseño creativo y vanguardia es Londres, España es la artesanía. Vale, pues hay que tenerlo en cuenta y remar en la misma dirección y comunicarlo de esa forma. Tiene que haber una coherencia, es nuestro punto fuerte porque lo es realmente. Vamos a comunicarlo todos de esa forma para poder con el tiempo crear un relato válido. Vamos a dar formación a los chavales, vamos a hablar de artesanía cuando hablemos de diseñadores, vamos a ir a talleres, vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. No solo hablar de sostenibilidad, se entiende que si el puntal es la artesanía es sostenible, o sea, no hace falta hablar de sostenibilidad. Rasquemos y construyamos un relato que tenga sentido y que no sea el relato de vamos a fijarnos en el de al lado, o como mucho, si soy español, vamos a citar a Balenciaga. No, o sea, hagamos una cosa en la que la artesanía no es lo antiguo, que la artesanía es innovación, la tecnología también es artesanía. Hagamos un relato, o sea, tiene un punto tecnológico. Hagamos un relato coherente con lo que fuimos y con lo que somos ahora y comuniquémoslo todos. O sea, instituciones, periodistas, diseñadores, porque yo lo que noto es que como que cada uno vamos por un lado, ¿no? Yo la primera, pero que cada uno vamos por un lado. Paul. Cada uno vamos por un lado, sí. Pero luego nos encontramos. Sí. Y hay que explicarlo. Yo creo que es uno de los momentos en los que la sociedad está pues, lo más formada, o sea, tiene una capacitación de formación absolutamente increíble. Cuando llegan los becarios a nuestros talleres, dices, pero bueno, si tiene 2 carreras, un máster, no sé, o sea, este es un CEO casi, o como se llame, ¿no? Y realmente están muy preparados, pero claro, lo que les falta y lo que tú aludías es que les falta realidad, o sea, realidad. Falta realmente no mirarse al espejo, sino mirarse al alma. Falta realmente enfrentarse a la vida mucho más temprano. O sea, estamos al final sobreformando. O sea, yo no soy experto en formación y valoro muchísimo la formación que hay, pero yo creo que debería haber unos límites o unos paréntesis de formación y enfrentarse a la vida antes. En Europa, pues no sé qué medias lo sabréis mejor vosotros, la independencia de los chavales que salen de casa, pues en España casi será a los 30 o no sé, o a los 40, ¿no? Y hay otros países pues, que eso lo tienen pues, muchísimo más trabajado, ¿no? Que a los 23, 22 años ya están trabajando y a lo mejor formándose un poquito, tal, no sé qué. Pero yo noto, o sea, que tienen una formación extraordinaria,
pero realmente están muy, 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 muy verdes para enfrentarse a los problemas reales y a las certidumbres que exige una vida, y enfrentarse a un negocio, o sea, la moda es enfrentarse a una realidad cambiante y a una realidad en la que tú tienes que ser el piloto, o sea, tú tienes que tener la valentía de liderar una idea, un relato, defenderla y desde el primer día, y vender desde el primer día. O sea, déjate de un plan estratégico a 3 años y no, vende el primer día y a un tío que no conozcas, o sea, que sea tu perfil antagónico, para que te des cuenta de que tu producto, el que has creado, está en tu cabeza, pero seguramente no sea el que vayas a vender en los próximos años. Porque ese producto, si no se le integra todos los ingredientes y todas las interacciones que debe haber con los consumidores finales, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es humanizar las cosas, es socializar las cosas, es generar un espectro amplio de lo que es el desarrollo de una sociedad y la experiencia de vida, ¿no? Yo te lanzaría otra pregunta, pero ya aviso, ¿no? Por lo que acabas de comentar, me gustaría escuchar a Rocío y a Mingo. Yo confirmo 100% y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Paul, porque era una de mis cruzadas en la universidad para que los alumnos que estudian diseño de moda sepan de gestión de negocio, que piensan que son dos cosas absolutamente, o sea, que su vida está polarizada en yo soy un gestor y no quiero trabajar como jefe de compras o de producto o de marketing o de logística, o yo voy a ser diseñador. No, vas a ser un diseñador que vas a tener encima un jefe de producto o de marketing o de compras o de logística. Luego tienes que aprender a hacer un presupuesto, seguramente te estarás sometido a unos tiempos, tendrás que entregar colecciones y negociar con proveedores porque tienes que cumplir una hoja de cálculo y como te descuides puede hasta que tengas que hacer una hoja de resultados. Eso si aprendes a hacer bien un escandallo. Y cuando hayas vendido, entonces sabes hacer moda. Muy buena respuesta. Mingo, me avisan que tenemos 5 minutos, o sea que, por supuesto, exprésate. Y si además podemos guardar un último minuto para que nos dé un titular cada uno de vosotros. Vale, yo solo apuntar una cosa, que creo que al final hay un problema con la cultura de moda, que es que se tiene que desacomplejar y luego perder el punto elitista que tiene en este país. Cuando montamos la exposición, que la montamos hace 2 años, justo antes de toda la pandemia, con el Museo del Traje, una cosa que hablábamos continuamente es decir, creemos que hay una falta de contar el relato en cualquier comunicación que se hace de la moda. Al final, la gente que trabajamos para la moda, comunicamos solo para la gente que entiende de moda. Y creo que es un gran complejo que tenemos todos. Y ese es uno de los grandes problemas a la hora de contar moda, que obviamos al resto del público que no nos entiende. Y yo creo que eso es uno de los grandes complejos que hay en España y que cuando consigamos quitar eso y darnos cuenta que comunicamos hacia todos, o nunca vamos a llegar a ese público amplio que se quiere y esa cultura y ese conocimiento del mundo de la moda, será mucho más sencillo. Porque hay que pensar que no todo el mundo sabe de moda, ni sabe las referencias, ni sabe todo el bagaje que tenemos anteriormente para llegar a algo. Muchísimas gracias. Os pediría un titular, una frase, un pensamiento. Espero que no sea una jugarreta lo que se está viendo, ¿no? Digo en broma, para cerrar el debate. Bueno, yo me voy a quedar con la frase, con el optimismo de Paul. Ojalá veamos una explosión de la moda que no hemos visto hasta ahora y vamos, ojalá sea cierto que está ahí latente y que realmente al fin eclosione la moda española. Gracias, Juan. Y yo igual, o sea, ojalá pase, hace falta paciencia, como también decía Paul. Y yo tengo esperanza, porque como decía Rocío, yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones y en los nuevos consumidores. Estamos en un momento social muy complejo y eso siempre genera otro tipo de valores y otro tipo de criterios a la hora de ver las cosas, de consumir relatos y de consumir productos, ¿no? Gracias, Leticia. Paul. Pues también, o sea, creamos en nosotros mismos, que somos los únicos que podemos hacer lo posible, y realmente
esa paciencia yo creo que tiene que ser bien entendida. Es decir, la paciencia no es esperar, sino la paciencia es activa. Es como buscar trabajo, o sea, no eres pasivo, sino estás activamente buscando el trabajo. Pues estás activamente revolucionando la moda desde la paciencia. Gracias, Paul. Yo quiero hacer un apunte sobre la polarización que va a ocurrir en los próximos años en el sector del diseño de moda. Y es que vamos a tener lo que son los diseñadores de moda tradicionales, el diseño de autor, el diseñador más analógico, pero en el otro extremo se ha creado la figura del diseñador de alta costura digital, el artesano digital. Y ambos conviven en amor y compañía, perfectamente. Igual que un diseñador de alta costura es capaz de desarrollar la identidad de su clienta o de su cliente de una manera analógica, un diseñador o un artesano digital es capaz de desarrollar la identidad de su cliente de una manera virtual. Y creo que para las nuevas generaciones y para el sector de la moda en general, la fusión de ambos conceptos es clave, absolutamente fundamental. Muchas gracias. Mingo. No sé, me parece increíble, pero yo suelo aportar un poco lo que decía anteriormente. Creo que al final tenemos mucho recorrido, que hay una nueva generación que está haciendo cosas increíbles, que tiene muchos complejos quitados y que al final no tiene esos perjuicios que tienen otra generación anterior, que se creen un poco con unos derechos adquiridos que creo que no son de recibo, y que esa nueva generación creo que puede aportar mucho y consolidar mucho más la imagen de moda española y darla a conocer a un público mucho más generalista. Pues muchísimas gracias a todos y que el glamour nos acompañe a todos, ¿no? La moda española. Gracias. 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 Muchas gracias.